Estamos de vuelta y continuamos con diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Para quienes están con nosotros, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte. Para quienes se integran, les decimos igualmente. Continuamos y con nuestra siguiente invitada, que se trata de una consultora independiente, experta en materia de finanzas públicas. Nos referimos a María Dolores Almeida. Pero ustedes ya saben que nos sintonizan a través de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Decimos presentes con la radio en las 24 provincias del país. En el internet en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa a través de la cual nos pueden ver en Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. María Dolores, gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar con nosotros. Te hemos invitado para que por favor nos guíes a quienes algo conocen y a los que no conocemos mucho de esto, cómo es que se estructura un presupuesto nada más y nada menos que del Estado. Bienvenida. Buenos días con todos y con todas. Realmente es un gusto poder aportar un poco a la generación de diálogo para poder entender qué es un presupuesto. Y en realidad un presupuesto no va nada más lejos de lo que cada uno hace en su familia. Ya. Igual que uno tiene en la familia ingresos, unas veces el esposo puede tener un sueldo fijo, pero la esposa puede tener posiblemente un sueldo variable de algún negocio en el que esté ella emprendiendo. ¿Sí? Igual le sucede al Estado. Tiene ingresos permanentes que él puede predecir y saber que cada mes va a tener estos ingresos, pero también tiene sueldos o ingresos no permanentes. Es decir, que depende de la coyuntura, de si tiene más ventas, si logró concretar algún negocio que va a tener estos ingresos, y esto se les conoce como ingresos no permanentes, como es el petróleo, que ya lo hemos visto en estos días, que ha tenido variaciones del precio del barril del petróleo. Eso por el lado de los ingresos. Ya. Luego vamos por el lado de los gastos. Igual que tú haces en tu casa, ¿qué tienes? Tienes que pagar unos gastos permanentes, como son la luz, el agua, el teléfono, el colegio de los niños, el transporte. Eso es lo que se conoce como gastos permanentes. Permanentes. Permanentes o corrientes, depende de la nomenclatura con que se la use. ¿Cuál es la mejor? No hay ni mejor ni peor, igual, sino son diferentes formas de clasificar los mismos rubros. Ya. Y también tienes los gastos permanentes. Los no permanentes, que serían aquellos que uno no los hace todos los años, como puede ser la inversión. Es decir, tú no te compras una casa todos los años. Ya. Lo haces una vez con tus ahorros, ¿sí? Y esto nos va a dar la pauta para que también cuando uno se quiere comprar un auto, una casa, no es que lo puedes hacer con tus ingresos de un solo año. Necesitas buscar financiamiento. Vas a poder tener un poco de tus ahorros, pero también vas a tener que recurrir a financiarte con bancos, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como el financiamiento público. Ya. Y eso es básicamente lo que es un presupuesto. Es decir, tienes ingresos, tienes gastos, pero en este gasto tienes lo que necesitas para el funcionamiento del Estado, pero también aquello que necesitas invertir para dar una mejor provisión de bienes y servicios a la propia población. Y si no te alcanzan con los ingresos de este año, tú buscas financiamiento para poder cubrir la inversión, porque en el caso ecuatoriano tenemos una regla constitucional que te dice que con ingresos permanentes se financia gasto permanente, para darle sostenibilidad a las finanzas, igual que hacemos en la familia. Hasta ahí entonces vamos comprendiendo y muy bien, ¿no es cierto? Igualito como elaboramos nuestro presupuesto para la casa, lo elabora el Estado para la casa grande. Cuando ya hablamos de finanzas públicas, entendemos, María Dolores, que ingresan otros factores, sin descartar los políticos inclusive, sin descartar la relación internacional que tiene un gobierno de turno con los países amigos, con los organismos multilaterales. Esto también se puede recoger en la elaboración de una proforma presupuestaria. De hecho, el presupuesto es el principal instrumento de política fiscal y este debe sujetarse a los objetivos que uno tiene como país. Es el principal instrumento que te permite concretar toda la política pública que uno tiene y desea hacer para el largo plazo en un país, se lo pone a través de números en un presupuesto. Cuando tú lees un presupuesto, tú vas a ver cuáles son las prioridades y a qué le está apuntando un gobierno en el corto y en el mediano plazo. Es así, por ejemplo,
cuando vemos que estamos apuntando a las centrales hidroeléctricas. ¿Por qué lo estamos haciendo? No es porque querramos tener centrales hidroeléctricas, sino porque estamos apuntando a un cambio de la matriz energética, que esto luego nos va a permitir bajar costos para la producción nacional, incentivar la producción nacional, y a la vez esto también nos va a permitir disminuir subsidios. Además que aprovechamos el recurso natural del agua, que de acá hecho lo es tenemos. mucho más sostenible que hacer el consumo de energía no renovable, como puede ser el carbón, el petróleo, que era con lo que se generaba electricidad en las termoeléctricas. Eso entonces, el contenido ideológico que se grafica en un presupuesto y en una proforma como la que se está trabajando acá en la Asamblea Nacional. La información que suministra cada institución, cada ministerio, siempre es la completa. Tú que has podido seguir esta materia, María Dolores, ¿nos podrías de pronto confirmar? ¿Siempre es la que se requiere la comisión para elaborar un informe que luego es aprobado o observado por el Pleno de la Asamblea? A ver, el ciclo presupuestario, porque aquí también hay que hablar de un ciclo presupuestario, es decir, cómo se formula el presupuesto. Lo dije a nivel de conceptos de qué tiene un presupuesto, pero el cómo se formula tiene también sus fases. Partimos desde esos objetivos de desarrollo que se establecen en un Plan Nacional del Buen Vivir. Posteriormente, en base a esto, se estructuran agendas sectoriales en donde se pone la política pública que uno quiere cumplir, y finalmente pasamos a lo que cada institución o ministerio pone en cómo aporta ese cumplimiento de políticas a través de sus proyectos y programas. Posteriormente, el Ministerio de Finanzas lo que hace es consolidar esto que pusieron las instituciones y además verlo versus la disponibilidad de recursos que él tiene estimado para ese año. Igual que en una familia, muchas veces todos soñamos en que queremos hacer muchas cosas, pero por desgracia no nos alcanza el dinero, o lo que podamos también conseguir de financiamiento. Entonces, no es que se va a dejar de hacer cosas, sino que se pueden priorizar para este año y otras se pueden postergar para años siguientes. Y por eso es que se habla de presupuestos plurianuales. Entonces, en el plurianual sí uno puede ir poniendo las otras prioridades que no entraron para este año, pero que son también importantes para el desarrollo de un país. Ya, entonces es así como también va llegando la información de parte de cada uno de los ministerios. Y topas un tema importantísimo, el financiamiento. ¿Cómo se escoge el mejor financiamiento? Aquel que no tenga mucho interés, aquel que sea a largo plazo, pero no tampoco por 50 años, y que además esté que no comprometa la soberanía del país, como en una familia, que no me comprometa a la honra de la casa, ¿no es cierto? El financiamiento igualito que en la familia. Tú dices, perfecto, yo tengo estos ingresos. Normalmente cuando tengo estos ingresos uno dice, voy a gastar en esto, voy a ahorrar un poco en la cuenta de ahorros y voy a invertir. Eso es lo que normalmente hacemos en una familia. Entonces, el financiamiento es simplemente cómo yo financio esta inversión. ¿Y esta inversión cómo se financia? Se financia ya sea porque acudo a un banco multilateral o al banco más cercano o que yo tengo mi cuenta corriente. Puedo yo coger variaciones de depósito, que es lo que se conoce, pero en realidad busco en mis ahorros, en mi libreta de ahorros y veo cuánto tengo y puedo sacar parte de mis ahorros para financiar esa inversión, ¿sí? Puedo también dejar de pagar a proveedores, es decir, puedo, igual que vamos a la tienda y nos fiaron algo en la tienda y le decimos, por favor, aguánteme hasta la próxima semana que ya cobro el sueldo y le voy a pagar. Ahora es con la tarjeta de crédito, un poquito. Eso es un poco con la tarjeta de crédito, exactamente, pero es estas como las diferentes fuentes de financiamiento que uno tiene como país. Auméntale ceros, pero es eso. Y cuando uno trata de no endeudarse con el chulquero, sino trata de ver aquel en que, de acuerdo a lo que uno puede pagar, te dé las mejores condiciones financieras. Entonces, para un país lo deseable es que sea a menores tasas de interés y a mayores plazos, de tal forma que no te comprometa el pago del mes a mes o de lo que se conoce como la liquidez en el corto plazo. ¿Y eso se ve en esta proforma presupuestaria? ¿Tú la has podido estudiar, la has podido analizar? ¿Qué puedes concluir por lo pronto? Justamente lo que se ve es un esfuerzo muy grande para poder
concluir la inversión pública que se está haciendo en el país, como mencionábamos, en hidroeléctricas, en salud, en educación, para, a través del financiamiento, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas han venido generalmente con financiamiento atado a bilaterales, es decir, a países amigos. Entonces, eso también se puede prever y se ve en la proforma presupuestaria, por eso yo te ponía, tú tienes ahí cuánto vamos a tener de colocaciones internas, cuánto vamos a tener de desembolsos de créditos externos que van a venir, cuánto vamos a tener justamente de esta variación o de activos que podríamos tener si es que vamos a vender algún activo. Entonces, eso lo puedes ver tú en el financiamiento y lo está. Y la proforma que se ha presentado está equilibrada, es decir, los ingresos más los desembolsos que te van a venir de este financiamiento, da igual a los gastos y a la inversión que se está preveyendo y al pago obviamente de obligaciones que ya estaban contraídas como de deuda. Antes de finalizar esta primera parte de esta conversación contigo, María Dolores, ¿hay déficit? ¿Cuándo hay déficit? ¿Y si eso es malo o no? A ver, el déficit per se no es malo. ¿Qué es el déficit? Es ingresos menos gastos. Como te había señalado, la Constitución te dice que no te puedes endeudar para gasto corriente. Entonces, lo que uno tiene de esa diferencia entre ingresos y gastos es lo que se conoce como déficit. Pero con la regla constitucional también resulta que el déficit, ¿sí?, es lo que vamos a buscar financiamiento. De hecho, entre ingresos permanentes y gastos permanentes hay un superávit. Es decir, como país hemos hecho un mayor esfuerzo de recaudar tributos para con eso financiar el gasto permanente, sueldos, salarios, pagar servicios. Y en realidad el déficit viene explicado por lo que estamos queriendo hacer en inversión y que va a ser buscado con financiamiento. Entonces, tener déficit no es malo. El problema es si no tienes el financiamiento para cubrir ese déficit. Y en esta proforma sí hay el financiamiento. Sí, hay brecha de financiamiento cero. Es decir, se ha identificado todas las fuentes. Vamos a hacer aquí una nueva pausa, la última. Cumplimos con ustedes, les participamos de estos mensajes y luego volveremos con dos capítulos importantes que tienen que ver con el presupuesto para el ejercicio fiscal del Estado ecuatoriano 2016, lo relacionado con los subsidios y el gasto social. Ya volvemos entonces. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.